Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré la historia de 5 amigos que tuvieron una idea escalofriante. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el niño se despertaba sin saber por qué. Primero creyó que eran pesadillas, pero no había sueños que explicaran la sensación de ser observado. La habitación estaba oscura, demasiado oscura, y un frío extraño recorría su espalda, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente. Lentamente, sus ojos se acostumbraban a la penumbra, y entonces la veía. Allí estaba él, un hombre de pie en la esquina, inmóvil, como si fuera parte de la sombra misma. Llevaba un sombrero negro que le cubría el rostro hasta los ojos, y un abrigo largo que absorbía la poca luz que entraba por la ventana. El niño no podía moverse. Su respiración se aceleraba y su corazón latía con fuerza, como si quisiera saltar de su pecho. Intentó pedir ayuda, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Las primeras noches pensó que era un ladrón, un intruso que se escondía en su casa. Revisó las cerraduras, cerró ventanas, pero nunca encontró nada fuera de lugar. La figura siempre estaba allí, esperando. No robaba, no tocaba nada. Solo lo observaba, paciente, silenciosa, como si midiera cada uno de sus movimientos y pensamientos. Cada noche era igual. Cada noche, el frío y la tensión se hacían más intensos. Cada noche, el miedo le robaba el aliento. Pero con el tiempo, el niño empezó a notar algo, la figura no cambiaba de postura, no hacía gestos agresivos. Era como si simplemente existiera, como un silencio tangible que ocupaba la esquina de la habitación. Durante el día, contaba a su madre lo que veía, pero ella solo le decía que eran imaginaciones, que la oscuridad y el miedo jugaban con su mente. No hay nadie, cariño. Solo sombras que asustan en la noche, le repetía con voz calmada. Pero el niño sabía que no eran sombras. Podía sentir la presencia detrás de cada parpadeo, como un aire frío que se movía donde nadie debía estar. Intentó ignorarlo. Se decía que quizá era un vecino, un amigo del abuelo que lo visitaba sin avisar. Pero no había ninguna explicación lógica. La figura nunca hablaba, nunca se acercaba. Solo estaba allí, observando, paciente, silenciosa. Cada noche, el niño sentía que algo en su pecho se tensaba, como si el miedo se convirtiera en un hilo invisible que lo mantenía atado a la cama. Con el tiempo, la presencia dejó de asustarlo por completo. No que el miedo desapareciera, sino que se convirtió en algo que él esperaba, algo inevitable. Cada noche, cuando sus párpados se abrían solos, miraba hacia la esquina y ahí estaba, el sombrero negro, el abrigo largo, los ojos que parecían leer cada pensamiento. Una noche, decidió no moverse, no gritar, solo observarlo también. Fue entonces cuando notó algo extraño, la figura parecía menos alta, menos amenazante. Podía distinguir detalles que antes no había visto, la forma de las manos, el contorno del rostro bajo el sombrero, la postura que parecía demasiado familiar. Con un temblor en la voz murmuró: ¿Quién eres? La figura inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo la pregunta, y por un instante, el niño sintió algo que no había sentido nunca, una especie de calor detrás del frío, un reconocimiento silencioso. Esa noche durmió con el corazón agitado, pensando en el rostro bajo el sombrero. Durante el día repasaba recuerdos y fotos antiguas de su familia. Nadie encajaba en la figura que había visto, pero la sensación de familiaridad no lo abandonaba. Pasaron días y noches, y la figura volvió a aparecer. Pero algo había cambiado, la manera en que se inclinaba, como permanecía quieta y silenciosa, parecía casi protectora. El niño comenzó a hablarle, a susurrarle cosas mientras la figura permanecía inmóvil. Al principio no hubo respuesta, pero con cada noche que pasaba,
la sensación de compañía fue creciendo. Una noche, el niño decidió acercarse. Caminó despacio hacia la esquina, sin apartar la mirada del sombrero negro. La figura permaneció inmóvil, pero no se movió ni un centímetro cuando él se acercó. Al llegar cerca, pudo distinguir detalles que antes le habían pasado desapercibidos, las líneas del rostro, la forma de los labios, algo que le resultaba inquietantemente familiar. «¿Eres?», murmuró con voz temblorosa. La figura bajó lentamente el sombrero, y el niño vio, por primera vez claramente, un rostro arrugado y conocido. Su corazón se detuvo. No podía creerlo. Su abuelo, que había muerto hacía años, estaba allí, frente a él. El miedo se mezcló con incredulidad y un extraño alivio. La figura no era un intruso, ni un espíritu maligno. Solo era alguien que había amado profundamente y que, de alguna manera, seguía presente. Cada noche desde entonces, el abuelo lo visitaba. Ya no había sombrero negro que lo hiciera parecer ominoso, pero el niño nunca olvidó la primera impresión de las noches oscuras. Aprendió a esperar las visitas, a hablarle, a compartir sus miedos y alegrías. La habitación que antes le inspiraba terror se convirtió en un lugar donde la memoria y la presencia de su abuelo coexistían, silenciosas pero constantes. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes, pero cada aparición era igual de intensa. El niño, ya un poco mayor, sentía la misma mezcla de miedo y consuelo. Comprendió que lo desconocido no siempre es peligroso, a veces, es simplemente lo que aún no comprendemos. Nunca volvió a sentir miedo absoluto. La figura que antes lo aterrorizaba se convirtió en un recuerdo vivo, en un visitante silencioso que lo acompañaba en las noches. Y aunque ya no estaba físicamente entre los vivos, su abuelo seguía allí, con su sombrero negro y su abrigo, un guardián silencioso que cruzaba el límite entre la memoria y la realidad. Y así, cada noche, mientras el mundo dormía, el niño despertaba y encontraba la esquina de su habitación ocupada. La sombra que una vez lo aterrorizó ahora le susurraba consuelo, recordándole que a veces, incluso lo que nos da miedo puede ser lo más familiar. Nunca habló de ello con nadie. Era un secreto que pertenecía solo a él y a su abuelo, una historia de miedo que se transformó en un vínculo más fuerte que la muerte. Cada noche, mientras escuchaba el silencio y el susurro de su respiración mezclada con la del abuelo, comprendía que algunas presencias no se van nunca del todo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.